Bueno, pues después del descansito seguimos para adentrarnos en una aproximación un poquito más corta sobre la propuesta en concreto, ¿vale? El encargo, por tanto, era que actualizáramos la guía frente a ese modelo excesivamente complejo y que no había incorporado y que no tenía incorporadas todas las cosas que habían sucedido durante ese periodo de tiempo. Entonces necesitaba la guía, se requería que se actualizara, que se adecuara a los cambios del contexto y que también propusiera cierta síntesis simplificada. Eh, Se focalizaba la atención sobre las diferencias entre el uso intrínseco de la cultura, es decir, esta satisfacción de los derechos culturales, que es un objetivo de la política cultural local, frente al resto de los usos, podríamos decir, más instrumentales de la cultura y la creatividad y que afectan aspectos tan diversos como sociales, económicos, sanitarios, educativos o de cualquier otro tipo, especialmente relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. El otro objetivo era simplificar la evaluación, porque en la anterior guía habían algunos de los indicadores muy complejos y, pues tanto, nos requerían también incorporar aquellos aspectos como la igualdad de género, la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible, también un concepto que no logramos incardinar adecuadamente, que era el análisis de la conectividad y las relaciones en red del ecosistema cultural local. ¿Eh? Bien, en este contexto hicimos una propuesta de si redujimos de esos 300 y pico indicadores a 173, que aún son bastantes, y estos 170 indicadores se agrupaban en ciertas dimensiones. La primera dimensión, las letras X, Y, Z, eran, en primer lugar, variables contextuales, que eran variables sobre las características del territorio, más que sobre la política cultural. Un conjunto de indicadores de estructura de la política cultural local que permitía modelizar, permitía caracterizar el modelo de política cultural local, eh, y por tanto nos llevaba a ciertos indicadores de modelo y estilo de política cultural. En estos conjunto de primeras variables teníamos, como veis, 10 más 13, 23 más 11, 34. Luego teníamos una primera dimensión que tenía que ver con la satisfacción de los derechos culturales y aquí los derechos culturales los agrupábamos en tres dimensiones: la cultura como soporte para la construcción de la identidad, es la cultura como elemento para configurar el ser, y por tanto el derecho que tienen las comunidades para expresarse a través de la cultura y poder construir sus propias referencias simbólicas. El segundo dimensión de la satisfacción de los derechos culturales tenía que ver con la capacidad para expresarse culturalmente, es decir, no solamente participar, sino, podríamos decir de alguna manera, de gozar de la cultura a través de las expresiones culturales. Y el tercer conjunto de derechos culturales tenía que ver, es el más, podríamos decir, el más clásico, con el acceso y la participación en la cultura, no solamente el acceso como usuario, sino también la participación en la propia definición de qué es cultura, de qué es política cultural, etcétera, etcétera. El siguiente bloque tenía que ver con la cultura y el sistema económico. Y una primera parte tenía que ver con sectores culturales y creativos en la economía local y referidos sobre todo a empresas y empleo. Aquí teníamos 5 indicadores y una segunda dimensión, cultura y creatividad y otros sectores productivos, especialmente turismo y comercio. Y aquí nos aparecían 6 indicadores. El tercer bloque, el C, tenía que ver con la cultura y la inclusión social, con un conjunto de 25 indicadores: la cultura como herramienta de inclusión social y lucha contra la desigualdad, la cultura como espacio de socialización e interacción comunitaria, el asociacionismo cultural y finalmente la participación y presencia de los flujos de cultura regional, nacional y global. Es decir, esta era esa dimensión que nos costaba más captar, que es la incardinación en redes y en ecosistemas culturales a distintos niveles. Luego incluimos un bloque con un solo indicador sobre cultura, salud y bienestar, un otro bloque, el bloque E, cultura y educación, y aquí teníamos dos tipos de indicadores, en conjunto 10 indicadores,
ciudadanía, educación artística y expresiva con 8, es decir, que este era la capacidad de la cultura para incrementar nuestras posibilidades de participar, sobre todo en la expresión cultural, y por tanto esto requiere un proceso de formación y educación, y por tanto ciudadanía, educación artística y expresiva. Y un segundo bloque que tenía que ver, o una segunda subbloque, L2, que tenía que ver con las relaciones entre las instituciones culturales y las instituciones educativas, con 2 indicadores. Y finalmente, aquellas partes de los objetivos de desarrollo sostenible que no quedaban recogidas en las dimensiones anteriores, pues forzamos un poquitín otro conjunto de indicadores que tenía que ver con la cultura y objetivos de desarrollo sostenible que no estaban incluidos en las dimensiones anteriores. Vamos a ver, las variables contextuales lo que nos permitían era establecer niveles de comparación por grupo, ¿eh? Entonces, la variable contextual, es decir, la población, el nivel de renta, pues este tipo de indicadores nos permitía comparar distintos territorios. Entonces, pues cuando teníamos variables como, por ejemplo, de equipamientos, museos por habitante, pues nos permitía comparar los museos. Aquí tenemos un ejemplo, los museos por habitante, metros cuadrados, en este caso, metros cuadrados de museos por 1000 habitantes de Elche, comparado con municipios con una dimensión, una población similar, municipios con renta similar, municipios de la misma comunidad autónoma y el conjunto de municipios de España, ¿no? Esto nos permite la comparación entre municipios y también en sentido dinámico. Estos variables contextuales relativas a los presupuestos en cultura, pues nos permitía comparar el presupuesto en cultura, el gasto en cultura por habitante, la proporción del presupuesto, la estructura por capítulos, en qué se gastaba más, la estructura en términos de sexo de los empleados en cultura en el sistema cultural local, la estructura del presupuesto por capítulos, etcétera, etcétera. Y esto nos permitía comparación. Y luego, en cada uno de los bloques, proponíamos la elaboración de un indicador sintético, que también nos permitía, que era una composición de los distintos indicadores que nos permitía comparar también entre ciudades. Aquí tenemos, pues, un indicador sintético sobre toda la primera parte, que es el derecho cultural de la cultura como soporte para la construcción de la identidad. Pues en el caso de Elche, aquí pues valor 39, pues los de renta similar, etcétera, etcétera, que es realmente, es decir, la construcción de indicadores solamente tiene sentido si los utilizamos de manera comparativa, desde el punto de vista territorial. No se trata de hacer rankings ni nada de eso, pero se trata de entender por qué, aquí en este caso, si a Gandía le sale más el indicador sintético sobre la cultura como soporte para la construcción de la identidad, qué elementos diferenciales hay, y esto que nos sea útil desde el punto de vista del desarrollo de las políticas culturales locales en caso de que quisiéramos pues mejorar la satisfacción del derecho a la cultura como soporte para la construcción de identidad. Y aquí nos aparecen un conjunto de indicadores. En general, utilizamos 3 niveles de priorización, es decir, incluso estos 173 indicadores, no todos son sencillos de obtener, y dependiendo de la escala del municipio, dependiendo también de la capacidad de los técnicos municipales para satisfacer o para dar respuesta a la demanda de información que se requiere para la construcción de estos indicadores, pues establecimos una especie de jerarquía de indicadores básicos, indicadores complementarios, indicadores suplementarios que permitían estos últimos una visión más enriquecida del sistema cultural local. Y para cada uno de los indicadores, para cada conjunto de indicadores, pues dábamos una argumentación sobre la justificación y la relevancia de ese conjunto de indicadores, cómo se podía interpretar y qué utilidad tenían en el análisis de la cultura local, y cuando era posible, pues dónde se podían obtener en áreas, en bases de datos accesibles, ese número de ese conjunto de indicadores. Este era un poco la lógica en cada uno de las. Bueno,
Entonces, ¿cuáles son las variables contextuales? Que estas variables contextuales se podrían precargar en una base de datos, es decir, esto se podría rellenar, esto es accesible en cualquier base de datos, ¿no? El nombre del municipio, la comunidad autónoma, la provincia, el código numérico del municipio, número de habitantes del ente local, mujeres, la población de mujeres, la población de hombres. Esto era una obligación, esto es una obligación de la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres de 2007, que dice todos los datos en cultura deben estar diferenciados, cuando sea posible, entre hombres y mujeres y cuando tengan sentido, ¿eh? La renta media, hoy tenemos datos de renta media accesibles a 3 clics. Esto era importante, la porcentaje de población menores de 18 años, por tanto, población juvenil infantil, porcentaje de la población del municipio mayores de 65 años, que también requieren o tienen unas necesidades específicas y, por tanto, restando estos dos indicadores, pues tendríamos la población adulta, ¿eh? Y aquí la edad media de la población como variable contextual, ¿eh? Un conjunto de indicadores que también eran de esa primera fase de estructura de la política cultural, que sobre todo tenían que ver con el presupuesto en cultura y en cada una de las partidas y en cada uno de los capítulos, ¿eh? Esto nos conforma, nos configura, como veis aquí en términos comparativos, esto es bastante informativo, ver cómo está la estructura del presupuesto por capítulos, es decir, podemos comparar si nuestra municipio tiene más que la media, por ejemplo, en personal, o más que la media en gasto corriente, o más que la media en transferencias, que esto sería la confianza en la sociedad civil, ¿eh? Cuanto más tengamos de capítulo 2 significa que más programamos nosotros, y también permitía establecer algunos ratios entre el capítulo 1, es decir, por cada euro de personal, cuántos euros estamos gestionando en gasto corriente o en transferencias, ¿eh? Que esto también puede ser indicador, de la eficiencia y la eficacia del sistema cultural local, ¿eh? Por tanto, este conjunto de indicadores que también se podrían precargar, porque esto es accesible, esto está para todos los municipios de España. Actualmente, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en una base de datos y tenemos todos los datos desde de los últimos 5 años sobre los presupuestos en cultura en el ámbito local y hasta 2024 presupuesto liquidado, es decir, no solo lo que se ha presupuestado, sino lo que efectivamente se ha gastado. Y para el año 2025 aún está a nivel de presupuesto, pero en poco tiempo aparecerán ya los presupuestos liquidados, ¿no? A mitad de este año aparecerán los presupuestos liquidados de 2025 y en el ámbito de la cultura, ¿vale? Luego había un conjunto de medidas, de indicadores, que estos son indicadores subjetivos, es decir, estos indicadores los tenían que rellenar los técnicos en cultura, que requerían cierta estimación, sobre los estilos de programación, si eran directamente por parte de los técnicos en cultura o del responsable de la política cultural, o había participación de la ciudadanía, de agentes culturales, etcétera, etcétera, y también la composición en la estructura de la política cultural local de mujeres y hombres en cargos directivos, en cargos técnicos, en cargos auxiliares, ¿eh? Eh, eh, Bien. Luego teníamos 20 indicadores para derechos culturales en la construcción de la identidad, y aquí podéis ver qué tipo de indicadores, desde el número de elementos patrimoniales que tienen que ver con la conformación de la identidad, el número de bibliotecas y archivos, el número de museos, que son todos estos instituciones que trabajan, número de museos y metros cuadrados, de esos museos, que también nos daba una dimensión, es decir, un museo puede ser uno por cada 10.000 habitantes, puede ser un indicador, pero no es lo mismo un museo que sea de 20 metros cuadrados o de 50 metros cuadrados que sea uno de 5.000 metros cuadrados, ¿eh? Por tanto, tenía. Pero también qué actores y agentes había activos en el ámbito de las asociaciones que tienen que ver con la defensa del patrimonio, asociaciones históricas, cultura popular y gastronomía, que son aquellas actividades de la cultura que refuerzan el sentimiento de identidad, ¿eh? Respecto a la participación, pues aquí vamos desde los equipamientos que posibilitan la participación, la programación, que o sea, es la medida efectiva
de cuánta cantidad se provee. Una cosa son los equipamientos, otra cosa es la programación, que es cómo materializo programas en esos equipamientos. Y finalmente, o sea, hay programación y finalmente también algunos aspectos que tenían que ver en el ámbito de la igualdad del contenido en la programación. Luego teníamos también un conjunto por cada una de las disciplinas artísticas, lo que nos permite la comparación, etcétera, etcétera. Luego teníamos, o sea, si aquí vemos, hemos hecho las tres dimensiones de los derechos culturales. Aquí tenemos dos conjuntos de indicadores sobre la cultura y el sistema económico, desde empleo, empresas, facturación, que esto se puede estimar de una manera relativamente sencilla. También el número de eventos o que tienen capacidad de atracción turística a nivel local, regional nacional o internacional, y siempre una pregunta, esto no lo he dicho antes, pero hay una pregunta subjetiva alrededor de la relevancia que tiene cada una de las dimensiones a partir de la percepción subjetiva del técnico en cultura y cuando en una escala, mucho, poco, nada, o una escala creo que si no recuerdo mal era de 4 valores, y siempre que sea posible, si existen documentos que corroboren esa orientación de la política cultural local. Aquí tenemos un conjunto de indicadores que tienen que ver con la dimensión económica. Aquí tenemos un conjunto, 25 indicadores sobre cultura y articulación social. Por ejemplo, eh, metros cuadrados disponibles con espacios o equipamientos para la práctica, la participación, el acceso a la cultura de proximidad, de titularidad o de gestión municipal, o que la mayor parte de sus recursos provengan de transferencias, convenios, subvenciones del área de cultura municipal. Es decir, que existan equipamientos que permitan la interacción social a través de la cultura. Bueno, pues aquí hay todo un conjunto que algunos, como veis aquí, la mayoría de estos indicadores son de escala. Es sobre percepción subjetiva del técnico en cultura, y aquí hay otros en números, metros cuadrados, de personas, por ejemplo, personas, estimación del número de mujeres miembros de las asociaciones de la variable 515, que estos son las asociaciones culturales de todos los tipos y características, cuántas hombres, cuántas mujeres, euros del presupuesto, aquí estamos hablando otro indicador que en euros, euros del presupuesto del capítulo 4 del área de gasto de cultura destinado a subvenciones o convenios con asociaciones culturales. Que aquí veis a la derecha, lo que hacemos es abreviar con un nombre algo, pero que sea más o menos indicativo del contenido del indicador. Pues aquí están los 25. De todas formas, todo esto se puede descargar directamente de la nueva guía. Aquí está presentado así de manera más o menos visual. Un indicador sobre salud y bienestar, 10 indicadores sobre cultura y educación. Podéis echarle un repaso a qué tipos de indicadores estamos y cada uno, y eso está en la guía, cada uno si es básico, complementario o suplementario. De manera que algunos de estos, como veis aquí, básico, básico, de qué tipo de indicadores son. Y finalmente, un conjunto de indicadores sobre cultura y objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, aquellas dimensiones de los objetivos de desarrollo sostenible que no se habían recogido en los indicadores anteriores, que tuvieran que ver con la interacción social, el impacto económico, la pobreza, la igualdad de género, etcétera, etcétera. Pues aquí algunos indicadores, por ejemplo, la cultura y la conciencia ambiental, cultura y la promoción de sociedades, aquí estimación del porcentaje sobre el total de acciones o programas culturales promovidos por la corporación local en el último año orientadas a concienciar, educar y formar sobre la paz y la justicia. Este tipo de indicadores, o sobre la igualdad de género, sobre el consumo responsable, o concienciar contra la desigualdad. Distintas
dimensiones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que no quedaban recogidas en los elementos anteriores. Bien, ¿dónde estamos? La verdad es que de nuevo hubo también un cambio en la FEMP, de manera que también quedó un poquito orillado, nada más publicarse la nueva guía para la evaluación de las políticas culturales. ¿Dónde estamos? Pues estamos, pues que aquí tenéis, aquí si entráis en la FEMP, si aquí linkáis, os aparece dónde está en la FEMP, tenemos la nueva guía y tenemos el intento de nuevo de convertir estos indicadores, esto de nuevo lo desarrolla MC2, también de la Universidad de Valencia, métodos cuantitativos para la cultura, y hay una especie de cuestionario que permite rellenar la información para cada uno de los municipios, también de manera ligeramente simplificada. Estamos, por tanto, en este proceso. La verdad es que pues, las cosas van muy poquito a poco y espero que este sea el momento un poco de revitalizar el uso y quizá la discusión alrededor de los indicadores que propone la nueva guía que tenéis aquí para la evaluación de las políticas culturales locales y cómo pues, se pueden rellenar los datos. Este fue un ejercicio que hicimos en colaboración bueno, realmente fue una licitación que consiguió la consultora Cultural Link. Nosotros nos incorporamos en el trabajo de la consultora de Cultural Link, dirigida por Antonio Ramos Murphy, y tuvimos muchas sesiones de interacción con varios miembros, varios expertos que aparecen en la nueva guía y que incluían desde personas especialistas en igualdad de género a personas especialistas en estadísticas culturales como María Ángeles Pérez del Ministerio y experta y a la que ha sustentado todo el sistema de estadísticas culturales en España desde hace muchos años. Cuando nosotros empezamos en 1995, en 1999 ya estaba María Ángeles Pérez Corrales en la División Técnica de Estadísticas Culturales del Ministerio, y esto es lo que le ha dado una coherencia y una consistencia a lo largo del tiempo al conjunto de estadísticas culturales en España, que como ya he repetido al inicio, son una de las mejores de Europa. Pues lo que haría falta ahora, pues que le echarais un vistazo, donde aparecen muchas de las cuestiones que hemos tratado en esta sesión, y yo aquí ya no tendría más que decir porque la verdad que ha sido una sesión bastante larga y no quiero molestaros y no quiero daros más el peñazo. Mi recomendación es que pues le echéis un vistazo a la nueva guía y pues que esperemos que a partir de ahí pues, sea una parte también de revitalización y vigorización del uso de indicadores en el ámbito local. Pues muchas gracias y por vuestra atención y naturalmente cualquier aspecto que pueda. Tenemos el correo, es muy sencillo, es pau.rousey, y si no es @vs, y si no es muy fácil de encontrarme a través de internet, y si no, nuestra página web de la unidad de investigación econcult.eu. Pues aquí concluimos. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonad el, el el peñazo y estoy a vuestra disposición a partir de ahora. Hasta luego.